adorarle con libertad y que podemos compartir su palabra. Sigo teniendo una tremenda preocupación con respecto a la palabra que Dios nos entregó para este año. Yo quiero que usted la trate de guardar en el corazón. Por eso, culto tras culto, a lo largo de todo el mes de enero, hemos ido repitiendo esa palabra que el Señor nos ha entregado, de poder alinearnos a los tiempos de Dios. Y le digo que es una preocupación, porque cuanto más tratamos el tema de estar alineados a los tiempos de Dios, veo cómo algunas personas se toman su tiempo para un montón de otras actividades, que no está mal, no es pecado poder descansar y tomarse tiempo libre, pero si hablamos de los tiempos de Dios, qué importante que nosotros comencemos a prestar atención y comencemos a darnos cuenta de que algo está a punto de acontecer. Y yo no quiero quedar afuera, hermano. No sé usted, pero la realidad es que si Dios en esta mañana quiere soltar de su espíritu y quiere hacer algo glorioso en nuestras vidas, yo quiero ser parte. Amén. Como le decía, teniendo en cuenta lo que el Señor nos ha hablado con respecto a esto, quisiera volver a retomar lo importante de comprender los tiempos de Dios. Vuelvo a repetir, cuanto más hablo de esto, más preocupación tengo, porque justamente parece que algunos no tienen ganas de escucharlo, pero es lo que Dios quiere que compartan. En el tiempo de Jeremías, el profeta de Dios, dice que él hablaba y el pueblo no le quería escuchar. Y yo digo, Señor, ¿qué estará pasando en este tiempo? Estamos en esos tiempos donde quizás algunos no tienen ganas de escuchar, pero hay que soltar la palabra de Dios. Amén. Por eso, vuelvo a repetir, que podamos asumir esta responsabilidad todos juntos como iglesia. Entender de que necesitamos comprender el tiempo de Dios. Y Dios traía un pasaje a mi corazón para compartir en esta mañana, donde lo que nosotros vamos a encontrar es cómo en el tiempo de Jesús había un montón de estructuras establecidas en la religión o en lo religioso, podríamos decir. Estructuras también de costumbres que estaban establecidas tan fuerte que lo que Jesús decía parece que chocaba contra esas estructuras. Y era inevitable que la gente se molestaba porque estaba acostumbrada a esas estructuras. Por eso el Señor, cuando soltaba la palabra, a muchos les molestaba, principalmente a los religiosos. Los religiosos se molestaban porque ellos estaban acostumbrados a una forma. Había una estructura muy fuerte de pensamiento en los tiempos de Jesús, que se ve reflejado muy fuerte en el pasaje que vamos a compartir. Era tan fuerte esa estructura que terminaba encadenando a las personas. Y yo cuando leía esto, yo podía ver cómo a veces estas líneas de pensamiento, que a veces se pueden trasladar en el tiempo, terminan siendo cadenas que nos aprisionan y que no nos dejan vivir en la libertad de Dios. Jesús tuvo que enfrentarse a todo eso, hermano. Por eso le invito a que abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9, del 1 al 7. Yo voy a pedir que alguien tenga preparada otra versión, puede ser la Nueva Traducción del Viviente o la Dios habla hoy, cualquiera de las dos. Yo voy a estar leyendo la que nosotros siempre tenemos como base, que es la Reina Valera. ¿Sí? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene
cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este ciego de nacimiento, después de que se lavó los ojos en ese estanque, volvió con la vista recuperada. Ya no era más ciego. ¿Amén? Es lo que el pasaje nos habla. Y como le decía, hermanos, Jesucristo tuvo que enfrentar a un montón de estructuras de pensamiento de ese tiempo. Y una de esas estructuras era justamente esta, que está relacionada con la pregunta que le hicieron. Cuando le dijeron: ¿quién pecó para que éste sea ciego de nacimiento? Eso era como algo muy común en ese tiempo. Es como el dicho que a veces uno tiene en el presente: algo habrás hecho, por eso estás así. Algún pecado tendrás, por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Y esto era más o menos en línea a ese pensamiento. Y Jesucristo enfrentó esa estructura y la tuvo que romper, porque era muy fuerte esa estructura, que los mantenía a tal punto encadenados en algunas costumbres, como justamente a este hombre ciego de nacimiento, que decían seguramente pecó alguno de su pasado para que él esté así. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mire la palabra, tenga presente la palabra. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor para romper con esa estructura? Que ni sus pecados ni la de los padres tenían la culpa, dice esta versión. ¿Y qué más dice? Que nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Amén. Para que las obras de Dios, dice, sean manifiestas en él. Para que el Padre se glorifique de alguna manera. Entonces a veces no hay que estar como escarbando tanto en algunas cuestiones, decía Jesús, sino que esto es para que Dios se glorifique, tan sencillo como eso. Pero había estructuras que les impedían comprender lo que Dios quería hacer. Ahora, dentro de este pasaje, lo que el Señor también me permite ver es cómo Dios comprendía, Jesucristo comprendía los tiempos establecidos por el Padre. Y cuando nosotros vamos a la palabra, no hay ejemplo más seguro que el de Jesucristo para tenerlo presente y para poder imitarle. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra. ¿Por qué es importante entender el tiempo como Jesucristo comprendía el tiempo? Rompiendo con esa estructura de pensamiento, fíjense lo que dice el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Qué le parece si leemos otra versión? Una Dios habla hoy o una nueva traducción viviente, una que sea más entendible el lenguaje. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Acá nosotros en este pasaje encontramos en la Reina Valera como que la declaración la hizo Jesucristo con respecto a su tarea. Pero en la mayoría de las otras versiones que nosotros podemos encontrar o buscar, encontramos cómo Jesucristo no solamente se identificaba él en el trabajo que tenía que hacer, sino que se incluye también a los discípulos. Por eso dice, tenemos que trabajar. Hagamos. No era solamente él, sino que él asumía una responsabilidad, pero incluía a todos los que iban a llegar, incluyéndole a usted, incluyéndome a mí. Hagamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo comprendía los tiempos de Dios, los tiempos del Padre. Los planes y propósitos debían de realizarse
en un tiempo establecido. Y vuelvo a repetir, para mí esto es una preocupación en relación a la palabra que Dios nos da. Porque es importante comprender el tiempo que nos toca vivir. El privilegio que tenemos en relación a los tiempos que nosotros vivimos. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Primero que nada porque tenemos una labor encomendada por Dios a cumplir. ¿Recuerda la semana pasada yo le hablaba de la gran comisión? O de la gran omisión. Teníamos por un lado la gran comisión, que es el deber de ir y predicar, y yo le decía que en una ocasión hicimos un cartel que decía la gran omisión. Le falta una letra, es muy parecido, pero no es lo mismo. Y nosotros tenemos algo encomendado de parte de Dios. Para poder aprender a entender los tiempos de Dios, qué mejor que mirar a Jesucristo, qué es lo que hacía y cómo se comportaba. Por eso este versículo 4 y 5 son centrales para lo que yo le quiero compartir en esta mañana. Jesucristo comprendía que el Padre le había encomendado una tarea. Y nosotros tenemos que entender que Jesucristo también nos encomendó una tarea. ¿Amén? Que es la gran comisión. Es la gran comisión. Hay otra versión que define el versículo 4 de esta manera. Mientras es de día, tenemos que cumplir con el trabajo del que me envió. Mientras es de día, y fíjense cómo el Señor utiliza esta expresión, el día. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, y más en ese tiempo, tenemos que tratar de ubicarnos también en la época. Hoy nosotros podemos hablar de trabajos nocturnos, pero en ese tiempo no, porque no había las comodidades que nosotros hoy tenemos, o las facilidades para poder realizar un trabajo nocturno. En ese tiempo no lo había. Por eso era tan claro el ejemplo que usaba Jesucristo de hablar que durante el día se trabaja. Hay un periodo de tiempo para realizar la tarea encomendada. Por eso, por eso la gran comisión, el ir y predicar y hacer discípulos, fue entregada a la iglesia. Y nosotros tenemos que asumirlo como una responsabilidad, como Jesucristo lo asumió como una responsabilidad. Él dijo, tengo, en la Reina Valera, tenemos, en otras versiones. Pero Él lo asumió como una obligación. ¿Y saben qué me sorprende, hermanos? Que en este tiempo que nos toca vivir, los creyentes no toman obligaciones con el Señor. Solo quieren disfrutar de las bendiciones. Quieren disfrutar de que el Señor los bendiga, que los ayude. Y Dios lo hace, amén. Dios nos quiere ayudar, amén. Pero también Él espera algo de nuestra parte. Y es que asumamos una responsabilidad de ser parte de la obra. Nosotros en este tiempo tenemos que comprender que Él nos encomendó un trabajo y que es una obligación, es una responsabilidad. No es solamente el hecho de venir y el disfrutar. Gloria a Dios que usted puede venir, llegar a un horario donde solamente se sienta y disfruta. Pero hay otros que llegan más temprano, otros que lavan el piso, otros que preparan el lugar, otros que tienen que ensayar días anteriores para poder entregar algo en el culto y que usted también lo disfrute. Pero ¿qué pasaría si nadie asume una responsabilidad? No tendríamos música, no tendríamos quien cante, no tendríamos quien nos predique. Por eso nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. Todos por igual. O todos tal vez en diferentes niveles, pero todos haciendo algo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, tenemos una labor que realizar. Y esa labor se realiza durante el día. ¿Amén?
Y notemos que Jesucristo no vino a hacer lo que él pensaba que era mejor, sino que se preocupó por hacer las obras del Padre. No es tampoco que uno va a hacer lo que se le ocurra, como decir, bueno, yo quiero hacer esto para Dios, ¿no? Y a uno se le ocurre, no sé, cualquier cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No. Jesucristo, cuando Él dijo, tengo una labor, tengo un trabajo que realizar, se nos ha encomendado una tarea, estaba relacionado con las Escrituras, iba acorde a lo que Dios decía, y era algo que Dios también ponía en su corazón. Jesucristo estaba en total sintonía con el Padre. Por eso, fíjese lo que dice Juan, capítulo 5. Juan 5, 19 y 20. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer a su Padre. Porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Le mostrará cosas aún más grandes que estas y los dejará a ustedes asombrados. Este pasaje habla de la tremenda comunión que tenía Jesucristo con el Padre. Cómo Él estaba en total sintonía con el Padre. Por eso el trabajo que Él realizaba estaba conforme a lo que Dios había establecido. Vuelvo a repetir, no es que hacía lo que a Él se le ocurría. No, Él estaba en total sintonía con el Padre. Y Jesucristo a nosotros nos marca una pauta a seguir. Tiene que ver con entender que Dios nos ha encomendado un trabajo, pero no cualquier trabajo. Es un trabajo que está en su palabra. Es una tarea que está definida en su palabra. Jamás va a ir contra la palabra de Dios. No es que mañana yo me voy a poner a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Porque no es el ejemplo que me deja Jesucristo. Jesucristo me muestra que Él estaba, vuelvo a repetir, en total sintonía con el Padre. Y el Padre le mostraba qué es lo que tenía que hacer. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Cómo yo voy a poder estar en total sintonía con el Padre si no le busco? ¿Cómo yo voy a estar en total sintonía con el Padre si yo no clamo, no me uno a Él, no paso tiempo en la presencia de Dios? Algunos quieren experimentar el ser guiado por Dios, pero no escuchan la voz de Dios, no escuchan su palabra. Es imposible que nosotros podamos estar haciendo lo que es agradable para el Padre si yo no le escucho a Él a través de su palabra, ¿sí? No es que yo tengo que estar buscando un momento místico para escuchar una voz y escuchar que algo me dice que tengo que hacer. No, vayamos a la palabra y ahí encontramos la voz más segura. Escuchemos la enseñanza, prestemos atención en la predicación, pero tenemos el privilegio de poder seguir escuchando la palabra de Dios. Pero algunos no están dispuestos. Algunos no tienen ganas. Algunos tienen la oportunidad, tienen los medios, disfrutan de la bendición de Dios porque en un momento estaban tal vez pasando un momento de necesidad y pidieron oración y pidieron que Dios les ayude y hoy están bien y ya le soltaron la mano a Dios. Por eso me preocupa. Por eso nos tiene que preocupar, porque Dios nos está hablando. Entiendan, comprendamos, entendamos los tiempos que nos toca vivir, porque Dios nos ha entregado un trabajo a realizar. Lo segundo que Dios me hablaba en relación a este pasaje,
y que este mandato debe de hacerse en el tiempo establecido por Dios. Por eso le hablaba de esa alusión al día. Yo no sé si alguna vez le tocó estar en algún lugar donde no hay absolutamente nada de electricidad y llega la noche. A veces ni siquiera la mano puede ver, a la distancia de la mano, de tan oscura que es la noche. Por eso la gente en ese tiempo tenía terror de la noche. Y ellos comprendían que la noche era el momento de, antes que cayera la noche, era tiempo de finalizar todo. Y esta era la alusión que el Señor les hacía, para que ellos pudieran comprender el tiempo. Porque el trabajo que Dios nos encomendó, el trabajo que tenemos que realizar, es durante el día. Ahora, esta es también una metáfora en relación a la vida. Mientras tenemos vida, es de día. Pero va a llegar un momento donde va a llegar la noche. Hay un periodo de tiempo. El día es la vida, la noche era la muerte. Entonces el Señor les estaba diciendo, mientras tengamos vida, mientras tengamos suspiro, aliento de vida, tenemos que trabajar para el Padre. No solamente es importante comprender que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que tenemos que cumplir con lo que Dios estableció, sino que también hay un tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Esto es algo que a veces lo pasamos de largo, porque pensamos, bueno, Dios es amor. Dios es amor, viste que Dios es amor. Te va a esperar, pero ¿saben qué? Dios dice, llega un momento donde ya no va a haber oportunidades. Por eso hoy es la oportunidad de realizar la obra de Dios. Hoy es la oportunidad de cumplir con sus planes y propósitos. Quiere decirlo de otra manera. Hoy es el tiempo de hacer la voluntad del Padre. Porque es el día, porque es de día, porque tenemos vida, porque tenemos la oportunidad de poder estar entre los vivientes. Pero va a llegar un momento donde ya no hay oportunidad. Queda claro que Jesucristo, cuando utiliza el tema del horario día y noche, está hablando día del tiempo de vida y noche el tiempo de muerte. Ya no va a haber oportunidad. Juan capítulo 5, del 15 al 18, dice lo siguiente. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Este es otro milagro, es otra persona que recibió un milagro. Pero fíjense lo tremendo del choque en el terreno de la religiosidad. Porque la gente no podía ver el milagro que había recibido esta persona. Ellos se quedaban con que no, es día sábado. ¿Cómo va a ser milagro en día sábado? ¿Qué era más importante, el día o el milagro? El milagro. El milagro era más importante. Pero ellos estaban tan arraigados en esa forma de pensamiento que no podían ver lo glorioso del milagro. La transformación de una vida que había estado postrada durante tanto tiempo y que ahora podía reintegrarse a la familia, a la sociedad, que podía ser una persona de bien otra vez. No podían ver eso. Y se enojaban. Se enojaban porque decían, no puede ser. No puede hacer un milagro en sábado, tiene que ser en otro día. Por eso le digo que Jesucristo
rompía con las estructuras de ese tiempo, chocaba con las estructuras. Por eso la obra del Espíritu Santo nosotros la necesitamos también, porque muchas veces chocamos contra estructuras establecidas en esta sociedad. Nosotros hoy necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como Jesucristo decía, mientras el Padre trabaja, nosotros tenemos que trabajar. Y mientras Jesucristo nos dé la oportunidad, tenemos que trabajar, tenemos que estar. Vamos a servir al Señor. Usted no tiene ganas de estar, no hay problema. Vamos a seguir avanzando y alguien sí va a tener ganas. Alguien sí va a querer servir al Señor. Alguien sí va a seguir poniéndole pila en lo que corresponde, que es seguir trabajando para Dios. Porque es así, hermano. No podemos parar, porque es la oportunidad que Dios nos da. Es la oportunidad que Dios nos da. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Y cuando yo las aprovecho, es valorar el tiempo de Dios. Esa es la mejor forma de valorar el tiempo de Dios, aprovechando las oportunidades. Por eso, hermano, cuando Dios le da una oportunidad de ir a alguna parte, predique de Cristo, hable del Señor. Este es el tiempo y la oportunidad. Algunos oran, Señor, úsame, úsame, úsame. Y a veces el Señor nos quiere usar y no nos damos cuenta, porque queremos momentos especiales. Mientras tengamos oportunidad, prediquemos de Cristo. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Fíjese esta versión lo que dice. No, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés estaba diciendo, mientras tengas la oportunidad, serví a Dios. Mientras tengas la oportunidad, prediquemos de Cristo. Mientras tengamos la oportunidad en este tiempo, soltemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento de la noche. ¿Y saben qué? En el sepulcro no hay nada, no se hace nada. Ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. ¿Y saben qué, hermano? Esto es lo tercero que Dios hablaba en mi corazón. Que va a llegar un momento donde ya no se podrá hacer la voluntad de Dios. Eclesiastés nos habla de esto. Eclesiastés nos habla de esto, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos? A veces nos comportamos como las personas que no tienen a Cristo. Que cuando están ahí como, ¿no es cierto?, en el momento más difícil de su vida, comenzamos a pensar, ay, cuántas cosas hubiera hecho yo para Dios. Cuántas oportunidades, si Dios me diera un poquito más de tiempo. Y hay algunas personas que cuando están ahí al borde, se acuerdan de Dios, de que quieren servir. Y hay algunos que Dios hace el milagro, Dios los sana, los levanta y comienzan a servir a Dios. Pero también hay algunos que Dios sana, los levanta y después se olvidan de lo que Dios hizo en sus vidas. Por eso nosotros, mientras tengamos la oportunidad, tenemos que servirle al Señor, tenemos que vivir para Él, tenemos que predicar, como decía la semana pasada, a tiempo y fuera de tiempo. Saben que la mayoría de las personas tienen un tema del cual no quieren hablar mucho, que es la muerte. Saben que no hay mejor manera que arruinar una fiesta que comenzar a hablar de la muerte. Si usted va a una fiesta donde todo está pum para arriba, hable de la muerte, listo, se pincha todo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar de ese tema. Porque no quieren tener ese tema presente, como que a veces vivimos como que somos eternos, ¿no? Hay algunos que se sienten así, piensan que son medios X-Men, eternos.
piensa que van a estar por la eternidad. No, hermano, nos vamos a morir tarde o temprano. Algunos antes, otros después. Y al margen de lo que usted sienta y piense de que cuando se muere alguien que es joven es como medio injusto. Hermanos, todos tenemos oportunidad. Dios a todos nos da la oportunidad. El tema es saber aprovecharlo. El tema es saber aprovecharlo. Por eso nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. Jesús dejó en claro que llegará la noche. Fíjense que este versículo 4, márquelo, hermano. Márquelo y vuélvalo a repasar durante la semana. Léalo otra vez, medite en él. Hay un momento para trabajar, que es el día. Es el tiempo de nuestra vida, pero va a llegar la noche. Tarde o temprano nos va a llegar la noche. Tarde o temprano nos va a tocar pasar por ese momento. Ahora, Jesucristo comprendía que había un tiempo determinado para hacer la voluntad de Dios y un punto final a su obra aquí en la tierra. A Jesucristo no le sorprendió la muerte. No es que lo agarró de imprevisto, porque Él sabía que el plan de Dios, el plan establecido era que tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Él vino a morir. Él se preparó. Él se fortaleció. Él miraba la obra completa. Cuando llegó ese momento de orar y que Él dijo, ayúdenme muchachos a orar, porque este momento es de angustia, de dolor. Cuando oró y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba diciendo, si es posible, yo no tengo ganas de morir. No tengo ganas de sufrir. Hay un momento en donde uno lucha. A veces uno le toca pasar situaciones difíciles. Solo situaciones difíciles. No estoy hablando de situación de muerte. Y comenzamos a cuestionarle a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Jesucristo tenía que morir en la cruz, siendo totalmente inocente. La palabra nos enseña que Él jamás pecó. Él era el Cordero de Dios, inmaculado. Nunca pecó, pero Él estuvo dispuesto a pasar por la cruz. Él sabía que llegaba una hora donde iba a caer la noche. Llegaba una hora donde Él tenía que morir, iba a morir. ¿Y saben qué, hermano? A veces nosotros pensamos que vamos a ser eternos y no. Este cuerpo no es eterno. Mi espíritu sí. Y sabemos que cuando esta caja se rompe, mi espíritu se va con el Señor. Pero tarde o temprano este cuerpo se va a deteriorar. Por eso nos tenemos que preparar también. ¿De qué manera? Dando lo mejor. Por eso Eclesiastés decía, todo lo que venga a tu mano, hacelo, serví a Dios. Hermanos, hay tantas formas de poder servirle al Señor. A veces uno piensa, no, el púlpito, tocar, cantar. Yo no sé tocar un instrumento, ni el timbre sé tocar, y es afín. Yo no sé tocar un instrumento, hermano. Me animo a cantar porque soy cara rota, nada más. Y en un momento pensaba que no me animaba a predicar, a hablar frente a la gente. Hoy sí puedo decir, Dios me ayudó, me transformó, yo puedo pararme y predicar delante de la gente, pero hubo un tiempo en que no. Entonces uno a veces dice, no, yo no sé cantar, no sé predicar, no sé, ¿qué voy a hacer? Hay tanto para hacer. Hay tanta gente que visitar, hay tanta gente que restaurar, hay tanta gente que le podemos ayudar de una u otra manera. A veces escuchando. ¿Sabe lo que la mayoría de los hermanos mayores necesitan? Que le escuchen. Que se tomen el tiempo, porque a veces la familia no lo quiere escuchar. Tantas formas de servir al Señor. Tantas cosas que podemos hacer para Él. Mientras tengamos tiempo, todo lo que venga a mano, hagámoslo.
Hagámoslo, porque va a llegar un momento donde ya no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada, porque va a llegar la noche. Hoy es tiempo de cumplir con hacer la voluntad de Dios, porque va a llegar la noche y ya no vamos a poder hacer nada. Este pasaje no te lo doy. Salmos capítulo 90, del 10 al 12, y este sí lo voy a pedir que alguien lo lea. 60 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mayores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecerán y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan importante como el temor que mereces. ¿Y el 12? ¿Era ese? Enseñar, No, el 12 es. sí, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El salmista decía de que algunos llegan a 70, otros llegan a 80, ¿no? Y dice, y aún así a veces vienen como la idea que da a entender es que te llegan los achaques y ya no, como que no da tanto gusto, ¿no? Por eso el salmista dice en el último versículo que leyó, ayúdanos a entender cuántos días nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida. Y que mientras tenemos la oportunidad tenemos que servirle a Él. Yo no sé cuántos años más Dios nos va a regalar, me va a regalar. Pero mientras pueda yo le quiero servir. Yo le quiero servir al Señor. Y seguramente usted tal vez me ve a mí y dice, bueno, pero usted tiene todo el tiempo de sobra para orar, para buscar. Pero aún así a veces cuesta, hermano. Y por eso yo le puedo llegar a entender. Por eso yo puedo entender que a veces puede costar algunas cuestiones. Pero lo importante es que mientras tenemos la oportunidad, busquemos de Dios. Mientras tengamos la oportunidad, sirvámosle a Él. Sirvámosle al Señor. Y yo sé que usted tiene responsabilidades, yo sé que usted tiene que cumplir con su trabajo durante la semana y tiene un montón de actividades y responsabilidades familiares, pero no nos olvidemos que si Dios nos da la vida es para que nosotros vivamos para Él, que le podamos servir, que podamos hacer algo que puedan llegar a recordar de nuestra vida. Amén. Que podamos marcar una huella mientras pasamos por esta vida. Y fíjese lo que dice Hebreos capítulo 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Después que nos morimos no hay vuelta atrás. No es que después, voy a renacer en otra persona, voy a ser diferente. No, porque algunos tienen esta línea de pensamiento. No, fallo en esta, tengo una... No, hermano, no hay vuelta. La palabra dice, te morís, ya después te preparás para que el Señor te juzgue. Y no hay vuelta. Por eso en el versículo 5, Jesús dijo, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo comprendía los tiempos, comprendía su labor, comprendía de que había un tiempo final. Por eso dice, mientras yo esté acá, yo voy a ser luz. Y Él asumía una responsabilidad. Ahora nosotros, si seguimos el ejemplo de Jesucristo, hoy, ¿podemos decir yo soy luz? ¿Podemos decir con convicción en el corazón, yo estoy siendo luz porque estoy guardando mi vida, porque estoy orando, porque estoy buscando el rostro de Dios? Yo estoy siendo luz porque estoy predicando la palabra. Por más que a algunos no les guste, por más que algunos digan qué pesado, otra vez, ¿estamos siendo luz?
Jesucristo lo entendía cuál era su función. No solamente porque era hijo de Dios, sino porque estaba en plena comunión con el Padre. Él estaba en comunión con el Padre. Y si yo estoy en comunión con el Señor, voy a poder ser luz en este mundo. Luz en este mundo. Por eso después Jesucristo declaró en Mateo capítulo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. La gente tiene que ver, no solamente que nosotros somos evangélicos, o que, como dice acá la gente en la zona, porque somos canutos, ¿no? Que andamos con una Biblia, con saco, corbata, no por la vestimenta, sino porque nosotros reflejamos la imagen de Jesucristo. Por eso tenemos que ser luz en este tiempo. Y saben que la luz hace que las personas puedan ver. ¿Qué es lo que provoca la ceguera? Cuando alguien tiene ceguera es porque ya no tiene luz. Ya no puede ver. Y la palabra dice que Jesucristo es luz. Y nos encomendó a nosotros que seamos luz. Y nosotros somos luz para que otros puedan ver al Padre. Por eso yo no puedo vivir mi vida conforme a lo que se me antoje o permitiendo el pecado. ¿Por qué? Porque yo me estoy apagando a mí mismo. Es como me estoy boicoteando a mí mismo si yo permito el pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a ser luz. Y para eso yo tengo que guardar mi corazón. Tengo que tener comunión con el Padre. Y no se puede tener comunión si yo estoy en pecado. Por eso tengo que rever cómo está mi vida en Él. Yo tengo que ser enfrentado con la palabra de Dios. Tengo que ser enfrentado con ella y permitir que la obra del Espíritu Santo trabaje en mí. Si en este día yo tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón. Si en este día yo tengo o puedo decir gracias a Dios por ayudarme, gloria a Dios, alábele, adórele, entréguese por completo y comprendamos que hay un tiempo. Hay un tiempo. Amén. Amén. Va a llegar el momento donde se va a hacer la noche, donde ya no vamos a poder hacer nada. Amén. Amén. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos regala. Póngase de pie, vamos a orar.